Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Está en concurso de amas de casa, donde preparar la boleada más rápida y rica. A la 1, 2. ¡Lista, Mr. Gringo! ¡Qué rápido! Es que ahora uso la nueva harina baleada fácil de Gold Star. Solo agrego agua poco a poco. Amaso, dejo en reposo, al comal y lista. Riquísimas y rapiditas con la nueva harina boleada fácil de Gold Star. Por eso mi continuar mojado en Honduras forever. En Empresa Energía Honduras, EEH, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación, marca gratis, desde el celular 118 o al 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. En EEH, trabajamos para ti. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Sismo en México. Hay alarma en México por un temblor que se ha dado, esas son las últimas informaciones que llegan urgente desde México, temblores en México. Bueno, y donde están temblando en las Naciones Unidas. Vienen discursos que son así agresivos. Ya pasó, es el de Donald Trump. El del presidente Donald Trump, como era de esperarse, es el discurso que se espera en este momento. Netanyahu son los que van a exponer y son los que causan la expectativa. El presidente Donald Trump, como era de esperarse, hizo fuertes advertencias a Corea. Una de ellas podría ser que de persistir podría atacar a Corea, desaparecer totalmente Corea del Norte. Es lo que ha advertido el presidente Donald Trump. Ha cuestionado fuertemente a Cuba, la dictadura. Eso es algo bueno del presidente Donald Trump, que no tolere las dictaduras. Eso no es correcto. Yo creo que los países en el mundo entero deberían de apoyar las democracias y no las dictaduras. Las dictaduras deben de ser rechazadas por los que se consideran líderes mundiales. El presidente Donald Trump dijo que para él siempre Estados Unidos va a ser primero, y le dijo a los demás presidentes que eso es lo que ellos deben de hacer, imitar eso. Su país debe ser primero. En nuestros países, en Latinoamérica, siempre se dice que se habla en nombre del país, pero generalmente se habla en nombre de grupos pequeños. No es el país primero. Para quienes gobiernan es el grupo del poder. El grupo que ostenta el poder, las argollas del poder, esos son primero, no es el país. Hablan en nombre del país. Cuando usted escucha los discursos que salen de Honduras, óigame, yo escucho todas las comparecencias, ojalá que todo fuera así. Ojalá que todo fuera así. Usted va a escuchar que Honduras progresa en trabajo, hay crecimiento de empleo, la violencia ha disminuido, el crecimiento económico es grande. O sea, cuando usted está escuchando discursos sobre Honduras de parte del gobernante o de cualquier funcionario, usted dice, vivimos en una maravilla de país. Hombre, más bien no hablen mucho porque van a venirse mojados de otras partes del mundo para Honduras. Se va a hacer tan atractivo Honduras que se van a venir de Europa y todo el mundo va a quererse venir mojado al sueño hondureño. Porque así como plantean en los discursos, Honduras es un paraíso maravilloso. Lástima que los que vivimos aquí no lo sintamos igual, ¿verdad? Pero en los discursos ahí se habla. Crecimiento económico, desaparece la delincuencia, hay cuántas cosas, una maravilla de país, es una maravilla de país, ¿verdad? Y eso no es cierto, no es criticar por criticar, pero es que es la realidad. El discurso no aguanta la realidad que vivimos los hondureños. Hay cosas que pueden ser buenas y no se van a negar, pero que el país está bien, así como lo pintan, no. La seguridad, bueno, todos los días aparece alguien encostalado. Hoy informamos al solo la apertura del noticiero de 3 personas que habían sido tiradas en distintos puntos aquí en la capital. Ya se volvió algo típico, de que tienen una persona que en un taxi que aparezca, ya es algo tan cotidiano que a nadie asombra. No va a escuchar a nadie comentando eso. ¿Y por qué no la gente no comenta que alguien apareció en un costal? Porque como es un hecho que se repite casi a diario, entonces ya no es noticia. Cuando hay una noticia que comienza a darle y darle, llega un momento que deja de prestarle atención. Entonces esa es la triste realidad del país. El otro, en el marco de los discursos,
hoy que el presidente va a discursar en Naciones Unidas para él y para Honduras, porque la verdad que ahí no causa revuelo. Eso es la realidad. No solo es el caso del presidente de Honduras, de todos los presidentes de Latinoamérica, son rellenos, o sea, es un protocolo, no causa mayor. Tiene que ser algo que involucre al mundo entero, que preocupe al mundo para que tengan la verdadera atención. Bueno, también el presidente Trump criticó a Cuba, y dijo que no va a levantar el embargo. Y calificó ese régimen de corrupto. Pues son los discursos que pesan porque son las potencias del mundo, y hablan de los conflictos del mundo. Pero les decía que en este marco de todas esas reuniones ustedes van a ver lo que se pone a decir por todos los medios. Se pone, Honduras lidera tal cosa, el presidente en todo es líder. Lidera la reunión de esto, es líder en esto, es líder. Hombre, es el líder en todo. Pero en la práctica no es así. Entonces todo es repitiendo que lidera esto, lidera lo otro, y que se está hablando por los hondureños, por los dreamers y tantas cosas. Y había que esperar este momento. ¿Hace cuánto Honduras, si le preocupara el tema de los hondureños, de la gente que está con el TPS, de los que no tienen TPS, de los que están ilegales en Estados Unidos? ¿Y usted cree que es hasta este momento? 2 días antes de un discurso que se va a ir a hablar de eso. Se va a resolver los problemas con ir a hablar 2 días antes. Horas antes de la reunión de Naciones Unidas se va a resolver eso. Esa es parte de un protocolo de imagen. Y hay que entenderlo, porque así es, va. No va a ser exclusivo del presidente Hernández, va. Todos lo van a hacer así, pero eso es un engaño, eso no resuelve. Esto requiere tener políticas agresivas. Y por el otro lado, vuelvo a donde comencé. Decía, los discursos hablan de Honduras, un país maravilloso, donde la economía crece, hay empleo, hay trabajo, las oportunidades, todo crece. ¿Y por qué no se vienen entonces los hondureños que están en el extranjero? Yo creo que el discurso allá entonces lleva una contradicción. En lugar de ir a decir que les den apertura, deberían de decir, les vengo a decir que regresen al país, que ahorita las oportunidades en Honduras son las mejores. El país está creciendo, el empleo está creciendo, la delincuencia ha desaparecido. Entonces, ¿qué hacen aquí? Vénganse para Honduras, regresen a Honduras. Ustedes se fijan. Por un lado, el gobierno comienza a vender de que el país anda bien en trabajo, en educación, la economía y cuantas cosas, va, acompañados por algunos empresarios que hacen barra, hacen papel de pomponeras en estos discursos. Entonces, a los hondureños, ¿por qué estarles pidiendo, estar mendigando ya que les den ayuda? No, díganle, miren, nuestro mensaje, hondureños, regresen a Honduras. Se está convirtiendo en el mejor país, con las mejores oportunidades, la paz, el crecimiento, trabajo, seguridad. ¿Qué más quieren? Están afuera porque quieren. Yo se les diría. Por un lado decir que el país es bueno y por el otro estar pidiendo que les ayuden. No combina una cosa con la otra. Bueno, pues ahí está, es parte de lo que está dando. Voy a hablar de esto, de otros temas. Hay una guerra de encuestas. Aquí en la radio generalmente no le damos a las encuestas mayor credibilidad porque efectivamente hay encuestas que se hacen seriamente, pero no son las que se publican. O sea, las empresas encuestadoras generalmente, no sé a cambio de qué va el dinero, juegan con su prestigio. Permiten que se utilice su nombre para poner en primer lugar a quien no está en primer lugar. O decir que fulano es líder cuando nadie lo menciona. ¿Va? Eso es típico. ¿Va? Entonces, miren, encuesta de opinión, ¿quién sería? Y le aparece una persona que usted dice, ¿y este dónde lo sacaron? ¿Y este cómo es que entró en esa cuestión? Entonces, no se conocen, pero sí vale la pena analizar más de alguna que otra cosa. Y les decía, en las noticias internacionales, fuera de la ONU, es que ha temblado en México y eso tiene pues ahí asustados a los mexicanos. Tendremos detalles. Voy a dialogar este día con el licenciado Jorge Illescas Oliva, que es analista político y en los temas económicos del país. Antes, perdónenme, licenciado Jorge Illescas, perdónenme, tenía a Oscar Morán ahí que nos decía, alguien está poniendo un recurso, entiendo que están acusando a la cúpula de las Fuerzas Armadas por no haber actuado en defensa de la Constitución. Disculpa, Oscar, se me había olvidado. Adelante, Oscar Morán. Sí, muchas gracias, Rodolfo, auditorio de Doble Vía. En efecto, ha llegado el abogado constitucionalista René Adán Tomé junto al diputado del Partido Anticorrupción, el ingeniero Luis Redondo, quien ha presentado en estos momentos ante la Fiscalía de la Defensa de la Constitución o ante el Ministerio Público, ¿dónde específicamente para Doble Vía? Venimos a presentar al Ministerio Público
una acusación contra el jefe del Estado Mayor Conjunto por omitir, por rehusar o retardar en un acto que debería ejecutarse por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de conformidad con sus deberes, los deberes de su cargo, porque en este momento, con lo que ellos están permitiendo, al no ejecutar la ley, al no cumplir con su deber, están permitiendo la suplantación de la soberanía popular, al no mantener el imperio de la Constitución ni la alternabilidad del ejercicio de la presidencia de la República. Aquí se cometen varios delitos. Delitos contra la existencia y la seguridad del Estado, delitos de traición a la patria, al permitir que la suplantación de la soberanía popular, no cumplir desde su cargo el mantenimiento del imperio de la Constitución de la República, ni la alternabilidad del poder. También delitos contra la seguridad interior del Estado, el delito contra la forma de gobierno y delitos contra la administración pública, el de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y la denegación y retardo de la aplicación de justicia. Es decir, que el general Francisco Isaías Álvarez Urbina puede decirle, el presidente le puede decir a él, van de Franco y todos a votar en una orden. Bueno, no sé si acuérdense que aquí el presidente, siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, le puede decir lo que él quiera. Sin embargo, ellos tienen un deber que no solamente es la Constitución, que los obliga, así como a mí me obliga a hacer estas acciones como el abogado Ernesto May, como a todo ciudadano que nos escucha, nos obliga, tenemos el deber de hacer estas denuncias, sino que también él, por la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, tiene que cumplir con sus mismas Fuerzas Armadas. La misma Fuerzas Armadas lo puede juzgar en un juicio militar posteriormente por no cumplir él con la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Miren, no hay que enredarse. Este tema es un tema donde hay una conspiración de varios actores para tomarse el poder. Todos los militares, la Constitución, con esta actitud. No están defendiendo a la República, no están defendiendo al Estado de Derecho, no están defendiendo la soberanía del país. Ellos se están prestando a un juego político, más parecen los guardaespaldas del Partido Nacional y no las Fuerzas Armadas que debería defender el Estado y la Constitución. ¿Dónde interpuso esta denuncia? ¿Qué fiscalía? Ministerio Público. Ellos la van a turnar y nos van a dar una resolución y van a decir dónde la mandan. La funcionalidad, señor Antonio, ¿cree que funcione brevemente? Bueno, hemos recusado al fiscal general y al adjunto porque ellos están involucrados en estos hechos y esperamos que el director general de fiscales le dé curso a la denuncia porque ya hemos presentado varias y la historia lo va a juzgar. Bien, René Adán Tomé y Luis Redondo han llegado a presentar esta denuncia en contra de el jefe del Comando del Estado Mayor Conjunto, el general Francisco Isaías Álvarez Urbina, para que conste, dicen, y ellos están acá presentando esta denuncia. Con usted, Rodolfo. Bien, gracias, Oscar Morán. Pues les decía, voy a dialogar con el licenciado Jorge Yescas Oliva, analista político y económico. Comencemos con esto. ¿Qué tal está el licenciado Jorge Yescas? Muy bien, Rodolfo. Me agrada mucho estar aquí con usted en este programa y con todo el respeto que se merece toda su audiencia. Y con esto último que nos acaba de informar Oscar Morán, esa denuncia, aunque aquí ninguna denuncia sobre estos temas prospera, hay que decir eso, para beneficio del jefe de las Fuerzas Armadas, nada que tenga que ver con estos temas de la reelección prospera en Honduras. No sé qué opinión le merece esto. Vea, las Fuerzas Armadas de Honduras, después de que entramos nosotros a un proceso relativamente democrático, tuvieron una etapa muy buena, se hicieron a un lado de los acontecimientos políticos. Lamentablemente muchos políticos tocan las puertas de los cuarteles, creen que todavía están viviendo la época de los años 60, 70. Y el ejército había superado toda esa participación política. Lamentablemente en esta nueva cúpula que tiene el ejército, en realidad las Fuerzas Armadas en realidad ha desprestigiado a la institución. Porque imagínese usted, ¿para qué sirve las Fuerzas Armadas? Sirven para defender la integridad territorial. Sirven para garantizar la alternabilidad en el poder. Sirven para garantizar la transparencia del sufragio. ¿Las Fuerzas Armadas han defendido la integridad territorial? No, señor. Porque cuando el Congreso aprueba una ley de las ciudades modelo o sede, están cercenando parte de nuestro territorio, con un riesgo gravísimo. Es un enclave dentro de nuestro territorio. Van a tener ahí esas organizaciones su propio ejército, su propia policía, sus propios juzgados. Es decir, es un territorio dentro de nuestro territorio, un enclave. Eso, de conformidad con la Constitución de la República, es totalmente inconstitucional. Entonces, ¿qué hizo la Fuerza Armada? Nada, cero.
por más que se les ha hablado, por más que se les ha dicho, se les ha visitado señalando en los artículos de la Constitución, que claro que los conocen muy bien, pero no hacen nada. Bueno, perdóname que lo interrumpa. Ahora viene... Ellos han argumentado que ya hay fallos. Ellos le han dado pie a lo que algunos no. Yo le voy a contestar eso. Después, con relación a la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández, a todas luces violando la Constitución, nosotros como Frente Patriótico, en defensa de la Constitución, visitamos a las Fuerzas Armadas y le llevamos un documento circunstanciado artículo por artículo de la Constitución de la República, señalándoles lo ilegítimo de esa reelección y el papel que ellos tienen que cumplir. Nos recibieron en el pleno de las Fuerzas Armadas, todos los comandantes de las Fuerzas Armadas. No es por ignorancia, es que lo que usted puede deducir de esto. Lo mismo que está pasando en Venezuela. En Venezuela se sostiene Maduro por el ejército. En Cuba se sostiene los Castro por el ejército. Cuba es un país militarizado. Venezuela es un país militarizado. Entonces, ¿qué hacen estos dictadores? Hombre, alquilar o comprar a los militares. Entonces, no ignoran en absoluto que esas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia son ilegítimas. Y no lo ignoran porque ellos saben que Juan Orlando impuso una sala constitucional, quitó a los verdaderos magistrados, impuso una sala constitucional, primero para hacer a un lado a Ricardo Álvarez, que proponía acá cosa de contar el voto por voto, número 1, para aprobar el 1.5% del tazón famoso, y definitivamente para que le aprobaran la reelección. Eso lo saben las Fuerzas Armadas. Y la Constitución de la República es claro, el artículo pétrio no se puede cambiar, y lo saben las Fuerzas Armadas. No es ignorancia, lo saben. Entonces, pues, por eso ellos son acreedores a un juicio político, igual que Juan Orlando, igual que los diputados que fueron a la Corte, igual que el fiscal, porque el fiscal de la República ha recibido muchas denuncias para que se investigue y hasta este momento no se ha hecho nada. El Tribunal Superior Electoral se le envió también, se le entregó un documento señalándole que no procedía por ningún momento la inscripción de Juan Orlando y sin embargo lo hicieron. Todos ellos son sujetos a un juicio político. El artículo 375 de la Constitución dice que esa Constitución es vigente y los pétreos intocables y el que lo hace se le quitan sus derechos ciudadanos y se le puede confiscar sus bienes. Y eso puede suceder en cualquier momento, dentro de 1 año, 2, 3, 5, 10, 20 años se puede hacer, porque la Constitución no la pueden derogar. Y no es ignorancia de las Fuerzas Armadas, de los que mandan las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, ¿por qué lo hacen? Entonces ahí vienen las especulaciones. Ah, bueno, porque están alquilados. Mire usted, el presupuesto más elevado de las Fuerzas Armadas. Solo aguánteme un segundito con la explicación que nos ha dado, que es interesante. Nos quedamos en esto de ahora el presupuesto tan elevado que tiene la Fuerza Armada. Solo un momento para dar más detalles, porque obviamente el temblor en México está causando mucho impacto. Un sismo de magnitud 7,1 ha sacudido la parte central de México, incluida la capital del país. El epicentro del sismo se ha localizado en el estado de Morelos, a 12 kilómetros de la ciudad de Azochiapán. A una profundidad de 57 kilómetros, el aeropuerto ha dejado de funcionar. El aeropuerto de Ciudad de México han decretado emergencia y el aeropuerto hasta el momento está paralizada la actividad. Conectemos un minuto con lo que está informando la televisión internacional. Elmer, por favor. Nosotros conocemos muy bien, queda aproximadamente a unas 20 cuadras de donde nosotros nos encontramos ubicados. Es parte de esta misma delegación donde están estas oficinas también de CNN, la delegación Cuauhtémoc. Sin duda alguna hay gente que dice que debido al estado de algunos edificios, quizás a su antigüedad, pudieron haber sufrido algún tipo de problemas con este sismo. Nosotros, como tú bien señalas, no lo hemos podido ver, no ha ocurrido aquí en esta zona de Reforma, donde realmente lo único que se ha registrado, pues y lo sentimos, son algunas fugas importantes de gas. Suponemos que ya las autoridades lo estarán atendiendo. Estas fugas de gas en algún momento dado crearon
pues algunas escenas de pánico, gente que se encontraba en el lado, en uno de los lados de esta avenida, pues inmediatamente empezó a correr hacia la otra acera porque pensaban que podía registrarse algún tipo de explosión. No se registró ningún tipo de explosión. Lo que nos han dicho ahora, como los testimonios que tú has oído de esta zona, que también pertenece a la zona centro de la Ciudad de México, pues hasta el momento lo único que nos han señalado es que vivieron una situación con mucha inquietud, con algunas escenas de pánico. Bueno, pues es lo que está pasando en México. Obviamente ha temblado, hay una situación de terror. 7 grados ya es bastante, es hablar bastante. Ya es terremoto. Y en México ha sufrido mucho. Coincidentemente ha temblado también en Nicaragua en las últimas horas. Y aquí en el occidente de Honduras. En el occidente de Honduras se sintió, es típico, cuando tiembla en un lado se viene un fuerte terremoto en otros lados, esperemos que no se dé, generalmente deja algún tipo de réplicas, estaremos en constante. En un medio de comunicación leí que se espera en México y en una parte de los Estados Unidos. Bueno, en Los Ángeles tembló. En Los Ángeles tembló. 9 a 10 grados. Eso lo informábamos muy temprano, hoy en la mañana había temblado en Los Ángeles. Sí, es peligroso, ¿no? Es peligroso. Bueno, es parte del cambio climático, ¿verdad? Fenómenos naturales. Bueno, vamos a estar pendientes. Pues estaba el licenciado Jorge Illescas explicándonos aquí por qué las Fuerzas Armadas no han actuado, todo lo que se ha violado en el país, delitos que no prescriben, aunque en Honduras pareciera que nada pasa. Vea, sí, hasta el momento. Pero usted me decía algo, lo interrumpí cuando usted decía que a cambio pareciera que las Fuerzas Armadas tienen de beneficio un presupuesto monstruoso. No sé si un presupuesto súper exagerado. Y todo lo justifican por el combate a la delincuencia. Y realmente, como usted comentaba hace un momento, en la introducción de este programa, supuestamente la delincuencia ha bajado. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos 298 municipios. Hay municipios donde no hay delincuencia, que los controlan los alcaldes, los gobernadores, la ciudadanía, y tradicionalmente no hay delincuencia en esos municipios. Pero si usted quita los municipios que no tienen delincuencia y suma los que sí tienen delincuencia, los niveles, digamos, de cuántos muertos por cada 100,000 andan arriba de 75. Porque el corredor central, Tegucigalpa, San Pedro, toda esta zona, es donde están concentrados los crímenes. Aquí hay crímenes todos los días. Hay encostalados, hay casas locas, hay secuestros, ¿no? Entonces, eso no es cierto, ya viéndolo desde ese punto de vista, que ha bajado la delincuencia. Por otro lado, cuando la delincuencia se ve amenazada, buscan nuevas formas. Hace poco escuchaba yo a unos transportistas que decían, miren, el año pasado nosotros pagamos de impuesto de guerra 120,000 lempiras mensuales. Hoy estamos pagando 160. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Por ahí hay otra noticia donde el año pasado cerraron 1,500 pulperías en Tegucigalpa y Comayagüela. Eso es un porcentaje elevadísimo. O sea que la extorsión, el crimen organizado no ha bajado, no es cierto. Uno de los diarios de Tegucigalpa, haciendo una investigación, señalaba que hay aproximadamente 500,000 personas que viven bajo el control de las maras. Hay barrios y colonias donde no entra nadie, más que los policías que están en las postas. Ahí no les pasa nada. Pero de ahí la gente vive realmente en apartheid, controlado por las maras. 500,000 personas en Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué ha servido todo ese gigantesco presupuesto que se le da a la Fuerza Armada? Fíjate que yo me pregunto, y disculpe, lo interrumpo, lo que usted está señalando, todos los días, y aquí nos toca informar, muy temprano, nos está diciendo que otra persona encostalada en la línea periférica, otra ya. Esta mañana fueron tres personas, sí, que aparecen en distintos puntos, ¿no? Personas encostaladas. Nos preguntamos, si esto está ocurriendo todos los días, ¿y dónde está la vigilancia nocturna? Así es. ¿Por qué no hay vigilancia nocturna, un patrullaje nocturno en el anillo periférico, en todas las calles? No las vemos. Hay un enorme presupuesto en la tasa de seguridad. ¿Y dónde está ese patrullaje nocturno? No hay, mire, le voy a señalar. Ahí por la colonia San Miguel hicieron unas incautaciones. Llegaron ahí un montón de policías de toda naturaleza. Como a las 5 de la tarde se fueron.
no se habían terminado de ir los policías, cuando ya la gente del narcomenudeo y de todo eso andaba tranquilamente. Y ahí está la posta enfrente. Entonces, pues, ¿qué está sucediendo? Mire, la carta de presentación de Juan Orlando son los extraditables. Pero también yo le voy a contar una experiencia que la leí en Le Monde de París, todo un artículo, una investigación. En México habían 12 carteles, bien controladitos, bien ubicados, y los gringos, pues, no ayudaban a combatir los carteles. Y los mexicanos dijeron, bueno, de la frontera para acá no queremos problemas, de la frontera para acá es problema de los gringos. En eso llega Fox y comienza a caer bien con los gringos. Y comienza a combatir los 12 carteles. ¿Qué sucede? Hoy en México hay más de 240 carteles, porque claro, se van los cabecillas, pero la estructura que queda comienza una pelea entre ellos para ver quiénes son los jefes. Entonces se dividen. Eso está pasando en Honduras. ¿Por qué? Porque no hay tampoco medidas preventivas, ya que se fueron estos, entonces hay que hacer algo para que no surja de los otros. Aquí están surgiendo. Entonces, pues, no es cierto que eso sea eficiente. Entonces no se justifica ese gigantesco gasto que tienen en la Fuerza Armada. Entonces ahí es donde la gente del imaginario social se pregunta, ¿será por ese presupuesto que las Fuerzas Armadas permiten la violación a la Constitución? Cuando es el papel fundamental de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Cumplir con la Constitución, con la integridad territorial, y no lo están haciendo. Le hago una pregunta sobre esto, sobre las Fuerzas Armadas. Solo le doy lectura a un mensaje que nos envía un hondureño. Dice, soy hondureño, actualmente vivo y trabajo en Columbus, Ohio. Y lo que dice usted, que nos vayamos para Honduras, eso hay que pensarlo millones de veces, volver al país. Más bien estoy por traer a mi familia porque mi país es una desgracia. La calamidad que se vive nunca jamás se había visto así. Claro, yo ironizaba aquí que si por un lado el presidente está diciendo que aquí todo es bonito, que ha crecido el trabajo, que hay inversión, que la economía anda bien, entonces en lugar de andar diciendo las ideas hondureñas, vénganse, de aquí todo está bien. Pero quiero hacerle un comentario cuando se habla de que la economía está bien. Mire, este compatriota que manda ese mensaje, hay más de 1 millón de hondureños que están diseminados por el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Y esos hondureños son los que sostienen la economía, la macroeconomía. El año pasado mandaron más de 4,000 millones de dólares, más que lo que se exporta de café, de azúcar, de todos los productos de exportación. Entonces, ¿quiénes sostienen la economía hondureña? Lo sostienen los emigrados económicos, que son nuestros compatriotas, que están allá haciendo enormes sacrificios para que aquí, fíjese que estos compatriotas pagan más que los multimillonarios de Honduras. Ellos sostienen la economía. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hace el gobierno con los familiares de nuestros compatriotas? ¿Tiene programas de inserción social? ¿Tiene programas para estimular el estudio de los niños de estos compatriotas? No tiene nada. Pero salen las cifras macroeconómicas y el Fondo Monetario feliz porque el crecimiento va a ser de 3.7, pero un crecimiento falso, porque no ha generado desarrollo. Ese crecimiento es por las remesas que están mandando nuestros compatriotas, por el tema de la telefonía, ¿verdad? Por la deuda pública que nos está dando el gobierno. Esa es la realidad. ¿Cómo va a ser un gobierno bueno cuando los estudios que se hacen aquí en la universidad y otros entes importantes, de cada 100 hondureños, 60 tienen problemas de empleo y 7 no tienen empleo? Entonces, totalmente. Es buen gobierno. Si cada vez, por otro lado, ¿cómo va a ser buen gobierno? Cuando en este momento la clase media se ha reducido casi en un 3% como producto de los impuestos y todas las barbaridades que se ha hecho. Estudios, amigo mío, del Banco Mundial. Por otro lado, ve usted, problema de la vivienda. Inauguran ahí unas 4 viviendas. Si el problema de vivienda de Honduras es de más de 1 millón de viviendas. Entonces, pues, cuando usted ve todo esto, reducción de la clase media, incremento de la pobreza al 67%, incremento de la extrema pobreza en 42%. Entonces se ha reducido la clase media, se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la extrema pobreza, hay problemas de empleo, hay problemas de vivienda, y hoy mismo usted ve en algunos chats que en una farmacia están vendiendo
productos que son propiedad del Seguro Social. Hay corrupción gigantesca en todo el gobierno. Hay una denuncia de una ingeniera contra el director del INE, señor Espinosa, que se han gastado, esfurmaron 322 millones de lempiras que han ido a la campaña de Juan Orlando. Eso lo ha, con nombre, apellido, dirección, cédula de identidad, lo ha declarado esta ingeniera. Ahí está en los medios. Entonces, hay una gigantesca corrupción. Entonces va el hombre ahora a hablar a Naciones Unidas. Mire, sería bueno ver los videos de esa conferencia de Juan en Naciones Unidas. No hay nadie escuchándolo, 0 personas escuchándolo, solo por cortesía están los de la... No, la delegación. Y eso es normal, ¿no? Ahora, por un lado, que va a promover las zonas, las ciudades modelo en este momento. ¿Cómo va usted a fomentar la inversión extranjera en un país donde no hay seguridad jurídica? En un país que yo creo que solo el país del mundo, el primer país del mundo, que quiere reglamentar una constitución. Una reelección. Ni un aprendiz de abogado sabe que las constituciones no se reglamentan, hombre, ¿verdad? Que lo que quiere es dar una imagen de legalidad a una cosa que es ilegal. Ese mensaje para la inversión extranjera es totalmente negativo. Porque cuando no hay seguridad jurídica en un país, aquí puede haber cualquier cosa si no hay seguridad jurídica. Mire, y sobre esto no le estoy hablando sin conocimiento. El año pasado se redujo la inversión extranjera en $200 millones y se incrementó en Costa Rica en 4,000 millones y en Panamá en 4,000 millones y aquí se redujo en $200 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde está el buen gobierno? Como dice él, para seguir en lo mismo. ¿Vamos a seguir en esto nosotros? No podemos, pues. Bueno, pues les decía, aquí alguien dice, lo mismo pasa con las encuestas, pasa con muchos periodistas, por ejemplo, le pregunto quién paga el viaje de los periodistas a Nueva York. Los viajes en general, y eso es todos los gobiernos, en eso no vamos a decir que el presidente Hernández tiene la exclusividad. Todos los presidentes, por lo general, invitan a los periodistas. Así ha sido. Los medios de comunicación no mandan enviados especiales, esa es la realidad. Son invitaciones, de eso no hay que asustarse, así ha sido y así va a ser. Cada presidente tiene sus amigos y los va a invitar, o con quien se siente más cómodo. Así ha sido, insisto, así ha sido siempre. No es la excepción, no se inventó ahorita y no estoy justificando, eso depende de cada quien. Por supuesto, cuando un presidente invita a un periodista, no lo invita para que le tire duro. Eso es la lógica, se lo dice, no vaya a un periodista para que le dé duro a su discurso, ¿va? Lo lleva para que hable bien. Que lo que dice el presidente, vender bien, dar una buena imagen del país, eso es correcto. Yo eso no lo voy a cuestionar. Pero hay que hablar la realidad. Tampoco hay que vender como que estas es las mil maravillas. Hay una realidad. Hay cosas que se pueden estar haciendo bien, pero Honduras no está bien. No quieren vender una imagen de que Honduras está, pero excelente. Eso es lo que no se puede aceptar. Hay cosas que se pueden hacer bien, hay cosas que pueden caminar, pero hay cosas que no están marchando. ¿Mire usted la ley de colaboración eficaz? Solo terminemos con esto de las Fuerzas Armadas, antes de que hablemos de algo más, para que concluyamos. El caso de las Fuerzas Armadas, usted ya lo desglosó. Solo me queda una pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas son inactivas, son cómodas por su presupuesto, por otras razones? ¿O es que quedaron temerosas después de lo que pasó el 2009 de la comunidad internacional y se volvieron miedosos de la imagen que los ataquen y ahora les da igual todo? No, mire, las Fuerzas Armadas tienen los instrumentos legales, jurídicos y la suficiente fuerza. Son una institución armada. Ellos bien podían haber persuadido y disuadido al presidente de la República para que no hiciera eso. Y no lo hicieron. No necesariamente tienen que dar un golpe de Estado para poder imponer el imperio de la Constitución, que es su fundación principal. Pero no, es que dicen, bueno, una Corte Suprema lo aprueba, es un poder del Estado. Y el Congreso también, eso es que son poderes del Estado. Mire, esos son pretextos para nadie. Eso no es así, pues la Constitución es Constitución. En cualquier parte del mundo es la Constitución. Pero aquí no la respetan los militares. Y digo los militares porque en realidad yo creo que los militares jóvenes, que hay gente muy calificada ahí, algo deberían de hacer, ¿verdad? Sé que hay una estructura vertical en el ejército y el que está arriba manda, pero también estas circunstancias cuando se está violentando la soberanía nacional, cuando se violenta la Constitución de la República, yo creo que la gente preparada, la gente honorable
que tienen las Fuerzas Armadas deberían de reaccionar en contra de esta cúpula que ha enajenado nuestro país. Bueno, ahora quiero que aprovechemos y hablemos un poco también de lo que decíamos al inicio. Había otros temas que usted quería mencionar antes de que... Bueno, conversábamos sobre la campaña electoral, ¿verdad? Sí, y hablamos de las encuestas también. Íbamos a hablar un poco de las encuestas. De las encuestas. ¿Cuántas son creíbles o cuántas no son creíbles? Hay tantos mensajes por ahí. Campañas de decir a quién se pone en primero, en tercero. Eso ha sido típico en el país. Sí, pero yo quiero señalarle lo siguiente. Las encuestas que se están publicando respecto al proceso electoral están registradas en el Tribunal Supremo Electoral. Tienen una responsabilidad. Le voy a decir esto. Las empresas transnacionales encuestadoras tienen que cuidar mucho su prestigio porque son contratadas por Naciones Unidas, son contratadas por organismos internacionales para hacer investigaciones, por países grandes. Entonces no pueden tergiversar los resultados. Lo que sucede, Marco, es lo siguiente, es la formulación de la pregunta, ¿verdad? Es la formulación de la pregunta. Dependiendo cómo se formula la pregunta, así es la respuesta. Pero ellos, si esa pregunta es de 30, 40 como resultado, no están falseando el número, sino que es la formulación de la respuesta y la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las encuestas? Miren, algunos ejemplos. En España, cuando el proceso electoral, estaban hablando de que el PP, Partido Popular de España, prácticamente iba a desaparecer. El PSOE salía, pero también allá en la cola de ratón. Y los que tenían la fuerza era Podemos. Y creo que era un hecho. Las encuestas daban a Podemos un poder increíble. Los resultados fueron totalmente negativos. Y el partido que aparecía en último lugar aparece en primer lugar, PP. En el caso de Colombia, con los acuerdos de paz, el presidente Santos tenía una seguridad, según las encuestas, de 64% de la aprobación de los acuerdos. Eso decían ya todas las encuestas, todas sin excepción. ¿Qué pasa? Cuando se va al plebiscito, al referéndum, se invierte 34% a favor. En el caso del Brexit, en Inglaterra, el presidente está seguro que saque el 65%. Se le revierte las elecciones. En Estados Unidos, Trump no era precisamente que aparecía encabezando las encuestas, era la Hillary. Entonces, cuando usted ve que esas encuestas fallaron, no era por manipulación de las encuestas. Entonces, hoy existe lo que técnicamente se llama el voto oculto. ¿Por qué? Porque la gente no está diciendo exactamente lo que está pensando. Y en el momento de la urna, ahí expresa su verdadera voluntad. Entonces, no es que la encuesta estaba manipulada, sino que el encuestado no dijo la verdad. Y aquí en Honduras, donde hoy vivimos bajo el terror, porque hoy vivimos bajo un terrible terror, particularmente los sectores vinculados con el gobierno, empleados públicos, todo esto, no dicen la verdad. En las elecciones recién pasadas, en el 12 de marzo, usted se dio cuenta que los nacionalistas sacamos 1.300.000. Sí, pero nulos y blancos eran 300.000. Pero además de eso, el monarca sacó 85.000. Entonces, no es cierto. Ahora, ¿por qué? Porque todos esos eran empleados públicos, gente disidente, gente que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces, en las elecciones generales puede revertirse totalmente eso, ¿verdad? Porque en las elecciones generales ya no hay amenaza de decirle cómo estás cómo votaste, sino que amenazan a la gente. Pero la gente debe saber que no hay posibilidades en la mesa, en las elecciones generales, para manipular el voto. Y que eso, una de las cosas importantes que hemos de luchar nosotros, es para que no se lleven los celulares en el momento de ir a votar. Porque están amenazando a la gente que tome fotografías del voto por quién votó. Pero eso es prohibido. Es prohibido. El celular es prohibido. Es prohibido, pero lo toleran. En las elecciones pasadas... Pero entonces tenemos un tribunal de elecciones que es totalmente... No, le falta autoridad, le falta mucho autoridad compromiso. Y tiene un comportamiento sospechoso, porque eso no ha sido permitido. Eso viola la privacidad del voto. Es ilegal. Mire,
Juan Orlando está pidiendo que se vote en línea, o sea, en plancha. Y le dicen a los nacionalistas y a los empleados públicos, traigan la foto de cómo votaron. Es totalmente ilegal. ¿No? Entonces, es coercitivo. Por eso yo creo que nosotros todos deberíamos de luchar y ser vigilantes de que la gente no lleve celulares en el momento de estar votando. Hay que vigilar eso. Yo creo que los observadores deben de vigilar que esa gente no lleve celulares, porque eso es lo que están pidiendo. Porque saben que en las generales los que votaron a favor de Juan Orlando pueden votar en contra de Juan Orlando. ¿Por qué Juan Orlando está pidiendo el voto en plancha? Usted, los candidatos a diputados son hombres y mujeres invisibles. Son invisibles, usted no sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse. ¿Por qué se quiere asegurar? Porque no está seguro. Está seguro. Fíjese que la propaganda de ellos, los carteles, es la estrella solitaria. ¿A qué? Llamando a la conciencia de los nacionalistas que voten por él. Porque sabe que en el nacionalismo hay muchos disidentes, muchos que no están de acuerdo con la dictadura. Entonces, pues, hay que hacer claridad sobre estas cosas. Ya se le ve preocupado, muy preocupado. Y le voy a decir una cosa, disculpe, lo voy a interrumpir en esto. Yo creo que los partidos en general, todos los que presumen de ser democráticos, deberían de comenzar a presionar al tribunal. No puede permitirse el uso de celular. El voto es privado. Siempre se nos dijo que detrás de la cortina usted es libre, y libre no del partido, usted dijo que es libre de votar como quiere. Sí. Un celular es un medio de coerción. Es un medio de coerción. De coerción, de amenazar a la gente. Eso no puede pasar en un régimen democrático, eso no puede pasar. Sí. Y el tribunal tiene que ser serio. Eso no se debe permitir en el país, porque ustedes están presionando a la gente a eso. Sí. En las elecciones que ganó Juan Orlando, hicieron lo mismo. Y el tribunal no hizo absolutamente nada. Yo le decía a unos policías, a unos observadores, miren, esto es prohibido. Nadie se molestaba. Ahí salían con eso, pero abulte paciencia suya enseñando por qué habían votado. Por eso digo que los observadores que traen aquí, hay gente que la traen a pasear, que coman bien, que duerman bien en un hotel, es bonito andar de observador. Turismo electoral. Turismo electoral bonito, lo llevan a un hotel, les pagan todo, o se levanta a desayunar rico, buffet, mire, y a pasear un rato y después se va. Mire, yo he sido observador. He sido observador en Panamá, en Costa Rica, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Suecia. ¿A qué fuimos a Suecia como observadores? A aprender cómo son las cosas transparentes, ¿verdad? No es porque necesitaban nuestra garantía. Entonces, todas estas actividades de observación son cosméticas. Uno ve que se abrió la urna a las 7 de la mañana, que estaban todos los materiales, que no habían bolos molestando la mesa, que la autoridad estaba en las puertas sin atropellar a nadie. Todo eso es superficial. Sí, por eso yo he señalado con conocimiento de causa. De la escuela, y la misma estupidez de siempre. Con conocimiento de causa, entonces yo siempre he señalado, la observación tiene que comenzar en las máquinas, en todo el sistema de informática. Entonces, sellar eso, pero con verdaderos expertos. No serían los observadores. Ahí vamos nosotros ahora a votar 6.400.000, la mentira más grande. Mire, si hay más de 1 millón de hondureños en el exilio económico y están ahí en ese censo, hay 300.000 muertos. Dice que, perdone, y ese dato es interesantísimo, escúchenlo porque sí, se ha venido repitiendo 6 millones, ¿cuánto? 400.000. Hondureños para votar. ¿Cuántos somos los hondureños en total, se nos ha dicho? Bueno, somos 8.600.000 por ahí. Somos 8 millones, casi todos podemos votar en el país. Y ahí están los que están fuera. ¿Cuántos son los hondureños que están fuera? Más de 1 millón están fuera. Más de 1 millón están fuera de Honduras. Y según el propio tribunal, hay cerca de 300.000 muertos en el censo. Entonces, mire. ¿Y cuántos de esos son menores de edad? No sé. Pero de los 8 millones, ¿cuántos son menores de edad? Son, para estas elecciones, del 96 para acá, son 800 jóvenes los que están registrados. No, le digo los que no pueden votar, de los 8 millones, de los niños, de los que son niños, porque ahí están contabilizados los niños también, los 8 millones. Pero quiero señalarle esto, lo que eso significa. Significa que va a hacer más papeletas usted. Son millones de lempiras los que se gastan por eso. Eso lo hemos venido, mire, Guillermo Casco Callejas, Adán Palacios, que descansen en paz. Los 3 trabajábamos en ese tema y le proponíamos al tribunal un censo inactivo,
sacar del censo a todas aquellas personas que no votaron en los últimos 2 procesos electorales, que los tenga ahí. Pero si hay alguien que viene a votar, que vote. Pero eso sería una economía gigantesca para el país y menos fraude, menos posibilidades de fraude. ¿Por qué no? Nosotros tenemos una tarjeta de identidad vencida hace 15 años, la han venido prorrogando. ¿Por qué cree usted que no han podido actualizar ese censo? Porque no han querido, no ha habido voluntad. Hay dinero para cualquier cosa, para robárselo, para atracar el país, menos para actualizar el censo. Entonces, pues, ¿por qué? Porque ese censo, así como está, es manipulable. Es manipulable. Y eso está debidamente comprobado. Pero aquí hay otra cosa. Por ejemplo, ahí está el partido. Interesante eso, porque siempre me he preguntado. Aquí los pasaportes los actualizan. La licencia de conducir, solo la identidad es el único documento. Sí. Y como dice usted, aquí se pueden construir aeropuertos, carreteras, sí. Se compran aviones, sí, pero no hay, pero para una identidad no hay dinero. No hay dinero. Y fíjese que ese es un problema serio. Ve usted, ahí hay un reo que está condenado a 500 años de cárcel. Y andaba libre. ¿Sabe por qué? Porque su verdadera identidad no era la que él había presentado a los tribunales. Se han denunciado en estos días más o menos 4 o 5 casos de delincuentes que están condenados con otros nombres, no con los propios. Por eso salen. Por otro lado, allá en el Ancho, en uno de esos municipios, encontraron un alcalde con 400 tarjetas de identidad. Aquí hay, por ejemplo, se han encontrado gente vinculada con el crimen organizado que anda con tarjetas, son colombianos, son de diferentes, con tarjeta hondureña. Ahí los han agarrado algunos presos. Eso le indica a ustedes, son muestras de que con esas tarjetas de los muertos pueden votar los muertos con otros nombres. Hay personas, por ejemplo, conozco casos concretos, que tiene 3 tarjetas de identidad con la misma fotografía pero con diferentes nombres. ¿Ah? Entonces, pues, teniendo un censo como está así, ahora le quiero señalar, por ejemplo, Libre, protesta del censo a estas alturas, habla de la transparencia a estas alturas. ¿Por qué durante los 4 años no presentaron un proyecto de ley verdadero? ¿Por qué no promovieron en el pueblo un proyecto de ley electoral nueva? ¿Por qué no presionaron para que nosotros tuviéramos un censo verdaderamente actualizado? A última hora. Incluso amenazan con retirarse del proceso electoral porque no hay garantía de transparencia. A última hora. ¿Verdad? Si tuvieron todo el tiempo. Aparecen unas organizaciones de sociedad civil hablando de la depuración del censo, rompiéndose las vestiduras, que terminan al final diciendo que se reglamente la Constitución. Esos son algunos voceros de lo que llaman representantes de sociedad civil. Estamos fregados. Qué pena eso. Y volviendo al tema de las encuestas, entre lo que usted conoce, ¿qué revelan? ¿Qué revelan las que, si ha tenido acceso a algo que sea ligeramente creíble o algo privado que no sale? ¿Qué es lo que sí, mire, una de las encuestas privadas que no salen, de la cual yo he tenido información, es una del propio presidente de la República. En esa encuesta, el presidente aparece con un porcentaje de ganador. Pero, al analizar la encuesta, aparece que en Tegucigalpa tiene una votación en contra, votos negativos alrededor de 39-40%. En Cortés tiene votos negativos de 59%. Y algo muy revelador que tengo entendido asustó al presidente es que cuando estaba haciendo la norteamericana el análisis de la encuesta, aparecía que los jefes mareros tenían más credibilidad que el presidente en las zonas donde domina la mara. ¿Por qué? Porque esos son los que le resuelven el problema a la gente, los que tienen ahí. Ha llegado a tal grado la mara que resuelve problemas conyugales, problemas de familia. Hay un estudio sobre eso que se ha publicado en una revista especializada. Eso es penoso, porque eso es estar sometido a una organización criminal. ¿Sabe cómo se llama eso? Estado fallido. Cuando un gobierno no controla partes importantes de su territorio, como sucede en esto, cuando no controla suficientemente la recaudación tributaria, cuando no puede defender sus fronteras porque las tiene enajenadas, eso son características de donde no hay un Estado de Derecho, donde se violenta la Constitución, donde las instituciones están en poder del dictador,
eso es un Estado fallido y eso es lo que sucede en Honduras. Yo hacía una comparación el otro día entre Juan Orlando y Maduro. Maduro controla la Corte Suprema de Justicia, Juan Orlando también. Maduro controla la Contraloría General, Juan Orlando también, el tribunal. Maduro controla el ente electoral, Juan Orlando también. Maduro controla la Fiscalía, Juan Orlando también. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Allá hay más represión que acá, sí. Pero aquí también tenemos una ley de secretividad, terrible esa ley. Y tenemos el artículo 335, que es un artículo mordaza, que hoy estamos nosotros hablando aquí. Pero si quieren aplicar ese artículo, que no lo ha querido modificar la Corte Suprema ni el Congreso, entonces nos pueden llevar presos por lo que estamos hablando, de acuerdo con esa ley. Exactamente lo que pasa en Venezuela. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia absoluta entre Venezuela y Honduras? Ninguna. No hay Estado de Derecho. La diferencia entre el dictador de Venezuela y Juan Orlando es la estatura, fíjese. Uno es más grande y otro más chiquito. Y la ideología, tal vez. Mire, ya a estas alturas, la ideología ha quedado, actúan los de izquierda que llaman de izquierda y los de derecha que llaman de derecha, actúan exactamente. Sí, los dictadores... Todos son oligarcas. Los dictadores son dictadores. ¿Ah? Punto. Sean de izquierda o sean de derecha. Nosotros, como personas democráticas, estamos en contra de los dictadores de izquierda y derecha. Totalmente en contra. Nosotros queremos países donde se respete el derecho, países donde hay justicia social, países donde realmente exista una verdadera independencia de los poderes del Estado. Eso aspiramos los demócratas. Pero los que controlan toda la institucionalidad, yo he hecho una prueba en grupos de personas de clase media. Dígame los nombres de 3 ministros. Nadie me lo da. Son invisibles los ministros, porque el que tiene la representación es el presidente de la República. Y eso se da por primera vez. Usted no escucha aquí ningún ministro beligerante, ningún ministro independiente. Todos. Yo le garantizo, hagamos una encuesta en este momento, son los únicos que van a saber quiénes son los ministros, son los jerarcas nacionalistas. Pero el pueblo no sabe quiénes son. Son invisibles. Este es un país de invisibles. Nosotros decíamos amistosamente que Jorge Reina era el hombre invisible. Sí. Pero ahora, mire, se han multiplicado los candidatos a diputados del partido, son invisibles. Son invisibles. ¿No? Los ministros son invisibles. Todos están. La única figura es la del presidente. Es un culto a la personalidad. Así como el culto que existía para Stalin, el culto que existía para Fidel, el culto para todos los dictadores, para Trujillo, para Carías, es lo mismo. El culto a la personalidad. Los demás están invisibles. Esa es la realidad. Y usted puede hacer una encuesta y a ver usted lo que pasa. Bueno, aquí hay alguien que se molesta, que dice que se habla con sectarismo. El asunto aquí es así real. Los que vivimos en Honduras, aquí no se puede mentir porque ¿cuántos hondureños nos escuchan? ¿Cuántos vivimos aquí en el país? ¿Cuánta gente lleva la vida de Honduras y saben si es real o no? O sea, ¿hay control de toda la institucionalidad en Honduras? ¿La hay o no la hay? Sí la hay. Oye, lo sabe todo el mundo. Aquí hay todo el mundo lo sabe. Lo hay. Cuando si el presidente hasta en la forma de pedir el voto está pidiendo, dice, para que tengamos el control. Lo está diciendo, que voten en línea porque para que se mantenga un control. ¿Mm? Sí. Eso lo está diciendo claramente. El control en las manos del dictador. Mire, eso no es bueno. Le voy a decir una cosa. Al margen del presidente que sea, yo le he dicho acá, no se trata de la persona. Se trata que tenemos que defender nuestra democracia. Que corrijan, no es bueno, llámese como se llame el presidente de la República, hombre o mujer, no es bueno que sea de derecha. De izquierda o derecha, no es bueno que el poder esté concentrado en una sola persona, no es bueno para las democracias, eso no es bueno. Todos debemos estar comprometidos a respetar nuestra Constitución, ese debe ser el compromiso. Presidente Hernández quizás ha tenido la gran posibilidad de salir en caballito blanco, pero la ambición posiblemente lo llevó por un camino
Sí. Errado para Mire, muchos, para otros será el correcto, hay que respetar eso, para los que creen que es correcto. Él tiene madera, tiene vocación de dictador. Cuando fue presidente del Congreso, se aseguró de 64 leyes que le iban a servir para perpetuarse en el poder. Ya tenía definitivamente de que la Corte tenía que cambiarla, controlarla él. Y esas 64 leyes las ha ido poniendo en vigencia poco a poco. Esto del artículo 335, eso no es una salida inoportuna del diputado Oscar Alves, no, eso estaba ya premeditado. Las 21 instituciones que son instituciones de secretividad. Sí, la gente se agarra con Oscar Álvarez, a él le tocó. A él le tocó. Mire, eso ¿se acuerda? Perdón, que decía don Rodrigo Castillo, en paz descanse, decía, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sí. A mí siempre me ponen el trabajo sucio. En los partidos políticos hay quien le toca hacer el trabajo sucio. Entonces, mire, por ejemplo, esto de la ley de secretividad. Una de las características de la buena gobernanza es la rendición de cuentas, es la transparencia. Y aquí esas 21 instituciones, como esa cosa que le llaman coalianza, fíjese que todas las concesiones, todo lo que es en secreto. ¿Cómo es posible? Si están comprometiendo las futuras generaciones. Esa es la institución que ha tenido una transparencia total y absoluta y se han negado a darle cuentas al CNA, al Consejo Nacional Anticorrupción. Y usted va a encontrar ese montón de instituciones, todo es secreto. Y un buen gobierno, que así se llama, un buen gobierno, su característica es rendición de cuentas. Y este gobierno no rinde cuentas. Ahí tienen el Instituto de Acceso a la Información, un elefante blanco, controlado totalmente por el presidente de la República. Totalmente. Ahí estaba un representante de Narrala que Mel negoció, ¿verdad? El miembro del Tribunal Superior de Cuentas y dejó a Narrala sin el representante en el IP. Entonces, hoy el Tribunal Superior de Cuentas está también el Partido Libre. Ellos dicen, el Partido Liberal hace cogobierno, ellos también hacen cogobierno. Tienen un representante en eso de la política limpia, de las manos limpias. Tienen un representante en el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y por qué lo tienen? Porque allí, por ejemplo, Meli y comparsa tienen reparos gigantescos. Entonces, mientras esté ahí, así como está integrado, no hay manera de que eso pase. Y para eso los nombran, para que hagan el favor. Entonces, también hacen gobierno. ¿Verdad? Y Narrala cuando acordó se quedó sin representante. Por eso no me gustó a mí esa elección y cuestioné, y no importa quién sea el que vaya ahí, eso de esa ley de transparencia, de las campañas políticas, cuando fue negociado, cuando era un representante de cada partido, cuando negociaron, eso es vergonzoso. Ahora, eso es, mire, si usted, la ley no dice eso. Fíjese que la ley dice, bueno, habla de cómo se debe de seleccionar. De los que participen, quedan 30. Pero el Congreso tiene que elegir de esos 30 entre los primeros 9, uno por cada comisionado. Y los primeros 9, el único que salió bien calificado es el nacionalista, el fiscal nacional. Los demás no. Los demás no. Salieron en el 22 y en el 24 lugar. Entonces, la ley no dice nunca que van a ser representantes de partido. Nunca dice la ley. Lo mismo que en el Tribunal Supremo Electoral. En septiembre del 2001, que se hicieron aquellas reformas institucionales, se quiso crear un Tribunal Supremo Electoral para superar lo que se llamaba Tribunal Nacional de Elecciones, donde estaban representados todos los partidos. Y aquello fue una corrupción generalizada. Entonces, para superar aquello se creó un Tribunal Supremo Electoral que no son representantes de partidos, no deben ser, pero tergiversaron esto, mire. Y se acuerda que en ese Tribunal de Elecciones, el imparcial era la Corte, entre comillas, y el de la Corte siempre era el que estaba del partido del gobierno. Así es. Al servicio del partido del gobierno. Y ojo, hoy quieren hacer lo mismo. Mel pide un miembro ahí, pero el Partido Nacional dice, pero como van a quedar entonces pares, yo quiero también otro, de la Corte. Entonces el Partido Nacional tendría 3 representantes, porque lo que es la democracia cristiana es del Partido Nacional. El otro, es del Partido Nacional, y uno más 3 contra 2. Entonces, ¿verdad? Eso no puede ser. Nosotros lo que tenemos de luchar es porque esos señores sean
verdaderos representantes del pueblo, gente imparcial, no representantes de los partidos políticos. Se me terminó el tiempo, pero le digo una cosa, ¿sabe qué es lo lamentable? Que el resto de partidos políticos no han sabido defender el orden democrático en el país. No han luchado como se debe de luchar. Ese tribunal le hubieran dado vuelta en algún momento por el bien de la democracia del país, para sostener Entonces, nuestra democracia. Como no hay suficiente educación cívica en Honduras, no se conocen los valores verdaderos de la democracia, el pueblo es muy tolerante, porque el pueblo lo que debe estar luchando es, queremos un Tribunal Supremo Electoral que no sea integrado por miembros de partidos políticos. Claro que los hay, máxime ahora que el voto duro, el militante tradicional ha ido reduciéndose en todos los partidos. Hay una cantidad de excelentes profesionales que no pertenecen a ningún partido, ¿verdad? Y una elección transparente para elegir a los miembros, a los 3 miembros del tribunal. Pero ahí son representantes de partidos. Bien, le agradezco mucho, licenciado Jorge Illescas Oliva, por acompañarme esta tarde aquí en WIA. Se nos terminó el tiempo, vamos a seguir dialogando en la medida que se pueda. No me manden mensajes preguntándome por qué no está Armando Villanueva en Canal 10. Pregúntenlo ahí en Canal 10. Yo no tengo nada que ver, no puedo responder desde aquí. ¿Por qué no está Armando Villanueva? Pregúntenlo allá, en Canal 10, porque ya no sale Armando Villanueva. Gracias, licenciado Jorge Illescas. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Y gracias a todos aquí por sintonizarnos. Sí, así es, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en WIA. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.